comenzar la grabación. Ahí estamos. Ya, jóvenes, muy buenos días. Espero que estén muy bien, chicos, que hayan tenido un buen descanso en esta semana que tuvieron de contención. Bueno, la última vez que tuvimos, ¿cierto?, clases, revisamos, ¿cierto?, lo de Platón, ya que, ¿cierto?, habíamos revisado lo de Sócrates y el siguiente filósofo, ¿cierto?, en una línea cronológica. Hola, Ignacia. Es, ¿cierto?, Platón. Vamos hoy día a revisar la tarea que yo les dejé en esa oportunidad que por razones de salud, ¿cierto?, no les pude hacer clase esa última vez. Estuve mirando algunos trabajos que me mandaron, que fueron 4, según los que yo tengo acá registrados, de esa tarea de la teoría de las ideas, donde debían elaborar un cuadro comparativo entre, ¿cierto?, lo que era lo que Platón sostenía del mundo de las ideas y el mundo, ¿cierto?, sensible. Entonces, una vez que revisemos eso, chiquillos, les quiero hacer el intento de ver un video del mito de la caverna, que es lo que continúa, ¿cierto?, en esta... Buenos días, Josefina. Que continúa en esta parte, ¿cierto?, que es en el fondo una comparación, es decir, tanto la teoría de las ideas como el mito de la caverna serían, ¿cierto?, dos ámbitos que Platón, ¿cierto?, en el fondo junta para, ¿cierto?, hacer su teoría epistemológica. Así que espero que me resulte, que lo podamos ver ahora en conjunto, y luego de eso, ¿cierto?, tratemos de hacer una interpretación a partir, ¿cierto?, de lo que, como les decía, hoy día vamos a comentar sobre la teoría de las ideas. Bueno, a la vez también creo que les alcancé a mostrar un PPT, que igual hoy día lo quiero un poco revisar rápidamente antes de que veamos la tarea propiamente tal. Así que ahora lo voy a compartir. Espero que todo salga bien, chiquillos. Ya, miren, esto fue lo que quizás vimos la última vez que tuvieron clases conmigo. Vimos, ¿cierto?, la parte biográfica más que nada de Platón, los antecedentes, ¿cierto?, donde nació, ¿cierto?, más bien, ¿cierto?, cómo, ¿cierto?, fue el educado, a diferencia de Sócrates, que, ¿cierto?, Platón sostenía, o sea, lo que hablamos que Platón pertenecía, ¿cierto?, a la alta aristocracia, y a los 20 años conoce a Sócrates, quien, ¿cierto?, cambia profundamente su vida. Una vez, ¿cierto?, recuerden que todo lo que sabemos, de hecho, de Sócrates es gracias, como ya les comenté, a Platón, y eso lo sabemos a través de los diálogos que nos han dejado. Ustedes, por ejemplo, revisaron uno, que es la Apología de Sócrates. Bueno, luego de su muerte, se sabe que Platón estuvo, ¿cierto?, fue vendido como esclavo y logró, ¿cierto?, ser rescatado por una escuela pitagórica, quien paga por su rescate y logra, ¿cierto?, ser liberado. Entonces, las obras de Platón, chiquillos, son los diálogos, que son obras teatrales, que se da, ¿cierto?, entre una conversación que tiene Sócrates con diversos personajes con algún tema filosófico. Los temas que principalmente se discuten en sus diálogos son la virtud, el amor, la muerte, la inmortalidad del alma. Son alrededor de 36 diálogos. Los más conocidos, chiquillos, son la Apología, que como ya les dije recién, la Apología ustedes se supone que la revisaron, que es, cierto, la defensa que tiene Sócrates ante los cargos que se le imputaron, el Banquete, el Fedón, el Menón y el Fedro. Y bueno, y también está la República, que hoy día, por ejemplo, nosotros vamos a revisar un pequeño extracto a través, ¿cierto?, de este mito que quiero que revisemos, que es el mito de la caverna, que aparece en el libro 7 de la República. Que bueno, también ahí en ese texto Platón habla también sobre cómo se debe organizar el Estado. Y en el fondo que también es el legado que nosotros tenemos en la actualidad. Bueno, ahí están, ¿cierto?, cómo se dividen los diálogos. Tenemos los diálogos de juventud, los diálogos de transición, los de madurez y los de vejez. Los de madurez se refiere, ¿cierto?, principalmente a cuando ya Platón se desprende de Sócrates y logra, ¿cierto?, crear su propia teoría,
en este caso la más conocida es la teoría de las ideas, que tiene, ¿cierto? Vamos a revisar hoy implicaciones a nivel antropológico, ético, chiquillos, político, etc. Y después, claro, los de Vejez, ¿cierto? Que son los últimos escritos que va a realizar Platón. Eso es, chiquillos, como lo resumen que yo les puedo dar ahora de lo que ya habíamos visto. Y la tarea que yo les había dejado en el Classroom, que ahora la voy a mostrar, seleccioné una que me pareció bastante como precisa en este sentido, que es la de Constanza Peña. Constanza, ¿estás por ahí? ¿La Constanza se conectó hoy día o no? ¿Y tienes audio, Constanza, o no? Para hablar, para poder... ¿O solo puedes hablar por chat? Ya, bueno, voy a asumir que la Constanza... Ah, ya, mucho ruido, pero tanto que no puedes hablar. Disculpe, chiquillo, que estoy con un poco de alergia. Ya, entonces, la tarea, ¿cierto? Como ya les decía, consistía en que ustedes debían elaborar un cuadro comparativo entre, ¿cierto? Estos dos mundos que sostiene, ¿cierto? Platón, el mundo sensible y el mundo de las ideas. A propósito, no olvidar que Platón también creó una escuela que se llamó, ¿cierto? La Academia. Y ahí, ¿cierto? Ingresaban solamente las personas que tenían conocimientos de geometría y de matemáticas, entre otros requisitos que habían para ingresar, ya que, ¿cierto? Estas personas ahí se lograban instruir en música, en poesía, etcétera. Y es aquí donde Platón, ¿cierto? También principalmente desarrolla su pensamiento. E incluso uno de los participantes de esta academia va a ser Aristóteles, que finalmente después se separa de Platón en su teoría y crea, ¿cierto?, su propia escuela, llamada... Maura, muchas gracias por su pregunta. Mire, con respecto, chiquillos, a los diálogos, la retroalimentación, creo que alcancé a mandarlas a algunos de forma privada en el probablemente a alguno le llegó la observación general del diálogo y a otros las tengo pendientes, las tengo que mandar durante estos días. Pero creo que más de la mitad le pude haber mandado. Ahora probablemente a ti me falta hacerla, o sea, la tengo ¿Y lista, las pero notas, profe? ya están publicadas, las publiqué la semana antepasada. Deberían estar en clase, o sea, en el School Track, que es donde ustedes tienen acceso a sus notas. Sí, pero podría mandarle si, por ejemplo, en qué nos equivocamos, porque a mí me puso así como que tenía un excelente trabajo y me puso un 6 Ya, voy a revisarlo. ¿Con quién hablo? para saber en qué me equivoqué. Con Angelo. Ángelo, ya. Voy a enviártela, bueno, a todos les tengo que mandar el desglose. Lo que hice, lo que me preguntaba Maura, la retroalimentación, era parte. La parte, ¿cierto?, como de la observación general de tu trabajo. Y por otro lado, ¿cierto?, está el desglose final, que eso se los tengo que enviar a sus correos institucionales. Eso no lo he podido hacer todavía. Pero, o sea, la nota está y la retroalimentación, como les decía, de algunos se las alcancé a mandar, a otros no. Así que ténganme un poquito de paciencia, chicos. Yo a la brevedad les voy a hacer envío de eso. Ya, entonces, ahora vamos a ver esta presentación, esta tarea que hizo su compañera Constanza, que ella realizó el cuadro comparativo. ¿Lo ven ahí, cierto? Sí, sí. Entonces, primero, ¿cierto? Se debía explicar en qué consistía la teoría de las ideas y luego de eso, de que ustedes investigaran en qué consistía, tenían que realizar este cuadro comparativo entre el mundo de las ideas y el mundo sensible. Entonces acá la Constanza colocó que la teoría de Platón distingue dos modos de realidad. Está correcto, es decir, ¿cierto? Lo que hace aquí Platón es que, ¿cierto?, divide la realidad
en dos, es decir, lo que él llama, como señala Constanza, el mundo sensible y el mundo de las ideas. El mundo sensible, según Platón, sería este mundo, el que nosotros vemos, observamos, en el cual vivimos, pero fuera de esta realidad, según Platón, existe, ¿cierto?, el mundo inteligible o el también llamado mundo de las ideas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían las características de este mundo sensible? Vamos a partir por ese. Primero, ¿cierto? Las cosas son múltiples, muy bien Constanza ahí, porque las cosas están en constante cambio. ¿Cierto? Aquí estaríamos dominados bajo los sentidos y, como también señala muy bien la señorita Constanza, este mundo sensible sería una copia de un mundo, ¿cierto? Perfecto, ideal, como también comúnmente se le señala, que sería, ¿cierto?, el mundo de las ideas. Es decir, nosotros solamente vemos copias de una supuesta realidad perfecta. Y no olviden, chiquillos, que también esto Platón lo plantea por un problema que había quedado también en la filosofía presocrática, con lo que había señalado, ¿cierto?, Heráclito y Parménides. Y para dar solución en el fondo a ese problema es que Platón plantea esta teoría, esta división de la realidad. En el fondo por eso, porque por un lado Heráclito hablaba del cambio constante de la realidad y por otro lado Parménides hablaba, ¿cierto?, de la permanencia de las cosas. Entonces, bajo ese problema, bajo esa premisa, Platón sostiene que, claro, en este mundo sensible las cosas están en constante cambio, pero que fuera de esta realidad las cosas, ¿cierto?, se mantendrían únicas, es decir, inmóviles, dominados bajo la razón, y por lo tanto, ¿cierto?, las cosas en un mundo ideal, como en el mundo de las ideas, sería perfecto. No habría cambio ahí. Entonces, claro, para Platón las ideas son eternas, no cambian. Por eso Platón en muchos diálogos señala, por ejemplo, de que podría, por ejemplo, desaparecer la justicia, pero nunca la idea de justicia. La idea de justicia es eterna. Entonces, esto era más o menos, chiquillos, lo que ustedes debían realizar en esta primera tarea, que yo les dejé, ¿cierto?, sobre Platón, es decir, hacer esta división. Y aparte, jóvenes, voy a mirar acá en Classroom, yo les dejé una guía, mira, no me recuerdo bien si se la subí, pero creo que sí. Acá está. Esta guía de Platón, chiquillos, que es bastante buena en el sentido que les va a ayudar también para entender mejor el pensamiento platónico, que no olviden que es como la base dentro de la filosofía. Todavía no carga, ahí está. Como ven ahí dice metafísica de Platón, es decir, el pensamiento, ¿cierto?, sus nociones con respecto a su filosofía. Primero, ¿cierto?, ahí habla, por ejemplo, las partes que yo recién les señalé como más bien biográficas. No olviden leer esta guía. Y aquí también aparecía hecha la tarea en el fondo de lo que ustedes tenían que realizar en esta tarea que yo recién estaba viendo de Constanza, y también me la mandaron otros, así que muy bien. Platón, ¿cierto? Por ejemplo, acá se hablan de las características de las ideas, y lo contrario serían las del mundo sensible. Es decir, las ideas son perfectas y las del mundo sensible no serían imperfectas las cosas. También son inmutables, es decir, las ideas no cambian nunca, son eternas, como ya recién lo señalé, y por lo tanto, ¿cierto? Lo mismo sería con el mundo sensible al contrario, serían mutables, es decir, cambian. Y así con cada una de las que aparecen acá. Eh, y también aparece acá un resumen de la guía y actividad, que en algún momento también la vamos a realizar. Eso era, chiquillos, lo que primero, ¿cierto?, tienen que ustedes ver para poder entender mejor el pensamiento platónico. Y ahora, chiquillos, voy a compartir el video. Por favor, necesito así que me digan si lo logran ver y si lo escuchan. Porque si no es así, voy a tener que más bien leérselos y luego hacer la interpretación. Yo en todo caso este video también lo voy a volver a subir.
¿Lo ven ahí o no? Que alguien me responda, por favor, chicos. Sí, ahí se ve. Sí. Ya. Entonces, voy a detenerlos en un momento porque acá aparece ya la interpretación, pero me interesa, chiquillos, que la hagamos ahora entre todos la interpretación, no que se haga, o sea, que la vean acá lista, sino que nos demos el trabajo de hacer esta comparación con lo que recién hablamos, con lo que Platón nos intenta decir en este mito, porque es como lo mismo, el mito de la caverna con la teoría de las ideas es muy parecida, es como lo mismo que el filósofo quiso, ¿cierto?, sostener. Así que voy a poner play y la voy a detener en un momento para que hagamos la interpretación y lo dialoguemos. El mito de la caverna es una explicación alegórica del maestro Platón. Aparece en el séptimo libro de la República. Se refiere a la situación del ser humano frente al conocimiento. Con él, Platón intenta explicar la existencia de dos mundos: el mundo sensible, conocido a través de los sentidos, y el mundo de las ideas, solo alcanzable mediante la razón. Platón planteó en su alegoría una caverna, en la que permanecían desde su nacimiento, unos hombres prisioneros. Estos estaban anclados por el cuello y las piernas contra un muro, de forma que únicamente podían mirar hacia la pared de la caverna. Tras la pared en la que están anclados, hay un pasillo y una hoguera. Por el pasillo, caminan unos hombres, que llevan todo tipo de figuras que los sobrepasan. Unas con forma humana y otras con forma de animal. Estos caminantes que transportan estatuas, a veces mantienen conversaciones que los esclavos oyen. Los cautivos, al estar anclados, no han visto nada más que las sombras proyectadas por el fuego en el fondo de la caverna. Y llegan a creer, al no tener otro tipo de educación, que aquello que ven no son sombras, sino objetos reales. En este momento, Platón, el interlocutor de Sócrates, afirma que está totalmente convencido de que los encadenados considerarán las sombras como reales, ya que es lo único que conocen. Una vez que Platón ha comprobado que Glaucón ha comprendido la situación, le explica que si uno de estos cautivos fuese liberado y saliese al mundo exterior tendría graves dificultades en adaptarse a la luz del sol. En primera instancia, para no quedar ciego, buscaría las sombras y las cosas reflejadas en el agua. Más adelante y de manera gradual se acostumbraría a mirar los objetos mismos y finalmente descubriría toda la belleza del cosmos. Asombrado, se daría cuenta de que puede contemplar con nitidez las cosas, apreciar la policromía y el esplendor de las figuras. En el mito, Platón hace entrar de nuevo al prisionero al interior de la caverna, para que dé la buena noticia a los prisioneros. Allí intenta explicarles que ha visto la realidad, que ellos viven en un mundo falso, de sombras. Pero aquellos pobres enajenados desde la infancia le toman por un loco y se ríen de él. Los esclavos amenazaban al esclavo huido con que, si les liberaba, le matarían. Ya, chicos, ese es el mito. Lo que acaban ustedes de ver, de escuchar, es lo que Platón, ¿cierto?, sostiene en el libro séptimo de la República. Y la idea es de ahora, ¿cierto?, que nosotros hagamos la interpretación. Ya tratemos de pensar, ¿cierto?, qué es lo que Platón quería, ¿cierto?, transmitirnos a través de este mito, ya que, ¿cierto?, si se fijan, es muy simbólico. Todo lo que está relatando, lo que se relató ahora, tiene un significado. Entonces vamos a partir, primero le voy a preguntar a Begoña, ya que te vi ahí, Begoña.
¿Puedes Sí. hablar? Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias, Begoña. Qué Begoña, bueno. mira, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿En qué medida este mito que acabamos de escuchar se relaciona con la teoría de las ideas de Platón? Que hablaba de un mundo externo y un mundo en el que vivían y Ya, que no sabían que estaba. ya en el mundo interior, ¿cierto? Donde estaban los esclavos, ¿cierto? Desde su nacimiento. Tienes que pensar que esas personas no habían conocido otra cosa más que ese mundo. En este sentido, ¿qué representa el interior de la caverna? ¿Qué mundo? ¿El sensible? Muy bien, ¿cierto? El Sí. mundo sensible. Es decir, en la medida que los seres humanos nos mantenemos, ¿cierto?, anclados a esta realidad sensible y creemos, ¿cierto?, que no hay nada más que esto, más que, ¿cierto?, este mundo que nosotros observamos. Por eso Platón dice que en el fondo los seres humanos solamente vemos sombras de la realidad, de la supuesta realidad. Ya, ¿qué otra cosa más? Y por lo tanto, lo que está afuera, Begoña, ¿qué mundo sería? Cuando este esclavo se escapa, sale al mundo. Begoña, ¿a qué mundo El sale? de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo dijeron recién en el video. Inteligible o de las ideas, ¿cierto? Sí. Claro, ¿Cómo? el mundo inteligible o mundo de las ideas. Así se llama. Claro, porque es lo mismo, ¿cierto? Este esclavo logra salir y ve el mundo real, conoce la realidad. ¿Y qué pasa? De que este esclavo lo que hace, ¿cierto? Sí es devolverse, porque él, ¿cierto? Siente el deber de contarles a los demás esclavos lo que él vio, que conoció, ¿cierto?, la verdadera realidad, que vio la verdad en el fondo. Pero ¿qué pasa? Claro, estos enajenados desde la infancia no le creen lo que él, ¿cierto?, acababa de ver. Entonces eso también tiene un significado, representa algo, que bueno, en el video después lo vamos a ver, pero ahí representa, porque después lo matan incluso, no le creen y lo matan, porque claro, al mostrarles la verdad, estos esclavos no le creen y lo matan. Esto es simbólico porque de alguna forma también representa la figura de Sócrates. Sócrates, ¿cierto? No olviden que fue un personaje que en el fondo, o sea, el hecho de que lo mataran, ¿cierto? Por mostrarle la verdad a las personas, eso hace que finalmente, ¿cierto?, él muera. Es decir, como que a los seres humanos de alguna forma no nos gusta que nos digan como la verdad o de alguna forma conocer la verdad. Entonces, claro, si se fijan, eso todo tiene una interpretación, al igual, ¿cierto?, que la figura de ¿cierto?, de la fogata que había, ¿cierto? Todo eso tiene también su interpretación y su significado. Por lo tanto, chiquillos, este mito es una teoría, al igual que la teoría de las ideas, porque si se fijan son similares las dos, representa, ¿cierto?, al ser humano desde una forma de la manera epistemológica, es decir, la situación del ser humano frente al conocimiento. ¿Ya? Eso es como el significado de esta teoría y por eso es tan importante. No olviden que la epistemología es un área de la filosofía que se encarga, ¿cierto?, de comprender cómo conocemos los seres humanos la realidad, lo que está fuera de nosotros. Y esta es una teoría de ese tipo, una teoría epistemológica. Claro, esta yo les comentaba, y yo me acuerdo que ustedes me dijeron que se acordaban algunos, que este mito, ¿cierto?, ha hecho incluso que autores hagan películas, por ejemplo Matrix, entre otras. Nosotros cuando ustedes eran chiquititos la vimos, creo que Matrix, y ahí claramente se ve, ¿cierto?, representada este mito de la caverna a través de esa película. Las próximas sesiones probablemente algo vamos a comentar o recordar más bien sobre eso, porque es importante, chiquillos, de que este mito lo comprendan bien, porque creo que es muy significativo incluso para los tiempos actuales que estamos, ¿cierto?, pasando con respecto a muchas cosas de que el ser humano necesita reaccionar y despertar de la realidad en la cual, ¿cierto?, creemos que muchas veces es la real y en verdad no lo es. Por eso creo que es importante que este mito lo entiendan desde esa forma, desde la mirada como de sus
problemáticas también, incluso internas que puedan tener ustedes. Vamos a continuar viendo el video, la parte final. Ahí también se van a señalar las otras interpretaciones, pero creo que, claro, lo que más me importaba, chiquillos, era que entendieran esa similitud, lo que representa, ¿cierto? En el fondo, el mundo sensible representado en el interior de la caverna, cuando estos esclavos, ¿cierto?, se encuentran ahí. Y, ¿cierto?, cuando este esclavo sale, simbólicamente representa entonces el mundo de las ideas o el mundo inteligible. ¿Ya? Pero vamos a continuar ahora revisando la otra parte. ¿Lo ven ahí, chicos? Ahora está presentando. Pero todavía no se ve, ¿cierto? Sí, ahora se ve, pero se ve el video. Se ve el video, ya. Perfecto. Voy a agrandarlo un poquito. Ya. En este mito, el ser humano se identifica con los prisioneros. Las sombras de los hombres y de las cosas que se proyectan son las apariencias, es decir, lo que captamos a través de los sentidos y pensamos que es real. El mundo sensible. Las cosas naturales, el mundo que está fuera de la caverna y que los prisioneros no ven, sería el mundo de las ideas. En el cual, la máxima idea, la idea del bien, está representada por el sol. Uno de los prisioneros logra liberarse de sus ataduras y consigue salir de la caverna, conociendo así el mundo real. Es este prisionero ya liberado el que deberá guiar a los demás hacia el mundo real, es el símbolo del filósofo. Solo aquellos capaces de superar el dolor que supondría liberarse de las cadenas y volver a mover sus ciertos músculos, podrán contemplar el mundo de las ideas con sus inutilizados ojos. Platón nos muestra con su mito la pluralidad de su pensamiento, la visión de la naturaleza humana, la teoría de las ideas, el doloroso proceso mediante el cual los humanos llegamos al conocimiento y una visión más filosófica sobre las ideas. Platón, en el mito de la caverna, distingue explícitamente tres dimensiones: la antropológica, la ontológica y epistemológica, y la moral y política. Dimensión antropológica. Platón identificó los siguientes símbolos en el mito, con las consiguientes interpretaciones en la vida real. Los prisioneros representan el hombre en la medida en que vive inserto en el mundo sensible y sus valores. El conocimiento de sí mismos como sombras hace referencia a la identificación de la realidad humana con el cuerpo. La liberación del prisionero es el descubrimiento de un mundo verdadero, el mundo de las ideas. Cuando el cautivo pierde las cadenas, reconoce los objetos en la caverna, sube al mundo exterior y reconoce los objetos del mundo exterior, el filósofo libera moral e intelectualmente su alma de las limitaciones y ataduras del cuerpo y del mundo sensible y asciende al mundo de las ideas, esto es la práctica de la dialéctica o filosofía. Cuando se conocen a sí mismos en el mundo exterior, tras el ejercicio de la filosofía, comienzan a identificar la realidad humana con el alma. Dimensión ontológica y epistemológica. En el mundo subterráneo, las sombras proyectadas son el reflejo de los objetos del mundo exterior. Así, los objetos reflejados se corresponderían con los objetos del exterior, y la luz del fuego, con el sol. En el exterior, los objetos reflejados en el agua serían las ideas matemáticas. Los objetos en sí corresponderían a las ideas superiores. Y el sol sería la idea del bien. Cuando el esclavo sube, asciende, en el mundo inteligible se traduce a la ascensión del ser. Dimensión moral y política del mito. Platón siente la necesidad de liberar al prisionero, por eso emplea con frecuencia expresiones del tipo si le forzáramos o si a la fuerza se le arrastrara.
Esto, en la vida real, aventura que el destino del hombre no es el mundo físico, sino el mundo absoluto y divino de las ideas, por lo que es necesaria la dialéctica o filosofía para el cumplimiento de dicho destino. El esclavo baja de nuevo a la caverna. Esto refleja que el filósofo no puede limitarse a la mera contemplación de las ideas. Tiene la obligación moral de ayudar a la liberación de las demás personas. Cuando asesinan al esclavo que escapó, Platón demuestra el proceso y muerte de Sócrates y de todos aquellos que insisten en mostrar la verdad a los hombres. El papel que tiene el sol en la vida, realidad y gobierno, es el que tiene la idea del bien como el principio que crea, da inteligibilidad a la realidad e ilumina la vida moral y política. Con este mito, Platón nos demuestra la pluralidad de su pensamiento y la capacidad que tiene para relacionar los dos mundos de los que habla. Como ya dijo el sabio griego, el cuerpo humano es el carruaje, el yo, el hombre que lo conduce, el pensamiento son las riendas, y los sentimientos, los caballos. Ya, chicos, entonces ahí pudimos ver la interpretación de este mito de la caverna de Platón. Y quisiera saber si es que tienen alguna consulta con respecto a esto, alguna duda de lo que acabamos de ver, la interpretación, ya que es importante, jóvenes, porque esto también lo vamos ¿cierto? A estudiar, a evaluar en tengo que ver también ese asunto, chiquillos, de las evaluaciones que vamos a tener durante este semestre, que para mi caso me corresponde, ¿cierto?, hacer 2 notas, a este semestre 2 evaluaciones, y claro, de alguna manera van a estar vinculadas también con por eso quiero saber si es que quedó claro o hay alguna duda. No, profe, todo claro. ¿Quién me habló? Yo, Tomás, Tomás, ¿cómo estás? ¿bien y usted? Bien, gracias, Tomás. Tomás, aprovecho que me dijiste tú, que me hablaste, te lo agradezco. ¿Tú conocías este mito, no? El mito de la caverna de Platón. Sí, yo me acuerdo que lo habíamos visto igual como 2 veces como en básica. No, no, no en básica. No, no me acuerdo la verdad como en qué año exactamente, pero me acuerdo de haberlo visto. Ya. Pero ahora, por ejemplo, ¿crees que lo pudiste entender mejor o fue como lo mismo? No, si ahora como con el tiempo igual siento que puedo madurar mucho más esas ideas porque antes no lo comprendía muy bien, pero ahora sí lo entiendo súper bien. Claro, porque quizá ahora que estás más grande, tiene más sentido quizás lo que Platón intenta, ¿cierto?, transmitir en este mito. Si te fijas, ¿cierto?, que es nuestra situación frente a la realidad, frente al conocimiento. Y tú, por ejemplo, ¿de qué manera, por ejemplo, podrías tú decirme que este mito lo podríamos vincular con algo actual, por ejemplo? Mm, bueno, no sé, pero más que nada es como la idea de que siempre hay alguien que ve el mundo, no sé si el mundo, pero la vida como de una perspectiva mucho más como de afuera, como externa, y que al ¿Ya? momento de intentar demostrárselo a la gente, como que la gente como que se induce en sus pensamientos y no es capaz como de abrirse. Y no sé, me imagino, por ejemplo, cuando alguien intenta mostrar, no sé, para algo súper básico, los efectos del cambio climático y la gente suele cegarse frente a eso y como que dice, ah, pero falta mucho para que no extingamos y cosas así. Pero Claro. es como que ellos mismos voluntariamente se cegan como a esa realidad. No sé, me imagino que con eso puede ser. Claro, por ejemplo, ahí tú hablas de algo, Tomás, que es o sea, una noticia que se viene dando hace muchos años, que es con el tema del tema climático en general. Y claro, los medios de comunicación muchas veces, ¿cierto?, nos muestran, o sea, claro, porque a propósito, los medios de comunicación crean realidades.
Y al crear ciertas realidades, muchas veces creemos que, o manipulan nuestros pensamientos, nuestras posturas, etcétera. Y claro, y muchas personas no, a veces quizás no cuestionan, por ejemplo, lo que está pasando a nivel climático, como tú lo dices. Y claro, y creen que no es verdad o no les interesa. Entonces, claro, no, se mantienen bajo esa creencia. Y claro, por ejemplo, si lo llevamos quizás Tomás al ámbito de Platón, de lo que el mito de la caverna dice, podríamos quizás vincularlo un poco con eso, de, de quizás de cómo de alguna forma los medios nos hacen creer ciertas cosas y no vemos más allá. Y como tú dices, yo creo que quizás también ahí podemos hablar de una postura más crítica. Las personas, ¿cierto? Que a veces se salen un poco de lo que se supone que es lo correcto, lo establecido, salen de esa realidad y se la muestran a los demás. Y claro, generalmente no se los creen, no creen que eso podría ser real. Como lo que le pasó, ¿cierto? A Sócrates, ¿cierto? Que trató de mostrar la verdad a su ciudad, ¿cierto? Y finalmente nadie le creyó y lo terminan, ¿cierto? Condenando a muerte porque todo lo que él señalaba era de alguna forma muy polémico para la época. Él se enfrascó con las autoridades. Entonces, por eso yo les decía recién que este mito lo podemos vincular a muchas cosas que a veces están, o sea, que están sucediendo a nivel país, por ejemplo. Hay muchas cosas que han sucedido últimamente que nos hacen a veces pensar eh, qué es lo real, o sea, qué es lo verdadero. No sé si me explico, Tomás, en lo que te acabo de señalar y a todos tus compañeros. Sí, profe, sí entendí. Claro. Entonces, claro, en ese sentido, este mito quizás nos deja esa como enseñanza, ¿cierto? De ir un poco más allá de las cosas, de lo que nos dicen que es verdad. Sobre todo a la edad que están ustedes, chiquillos, que es una edad donde comienza, incluso yo creo que ustedes, yo los conozco a varios de hartos años, donde ya comienzan a cuestionarse ciertas cosas y eso es un proceso natural del ser humano. Yo creo que lo que no es natural es no hacerlo. Algunos, claro, lo hacen quizás con más lentitud, lo hacen después, con el tiempo. Por eso, claro, se dice que muchas veces las personas como que, hoy desperté, me di cuenta de esto, me di cuenta que lo que a lo mejor yo creía no era lo verdadero, no era lo real. Entonces, claro, en ese sentido, por eso me refería que este mito lo podemos llevar a muchos ámbitos de nuestras vidas internas, de cómo, cierto, el ser humano vive anclado muchas veces a una sola cosa y cree que eso es lo único que existe y no lo cuestionamos y nos quedamos ahí, como en esa zona de confort, como se dice. Porque claro, es más cómodo, pero no es la idea. Y si se fijaron también, el rol del filósofo es, cierto, no quedarse contemplando las cosas. El rol del filósofo siempre va a ser, en el fondo, despertar a los demás, decirle a los demás lo que sucede. Eh, claro, hacerlo de una manera, obviamente, lo señala cierto Platón en este sentido, que ese es el deber del filósofo, de hacer cierto que las demás personas logren ver eso y sean críticos de la realidad y de las cosas. No quedarse solamente en la mera contemplación y un deber moral. O sea, una persona, o sea, un filósofo o filósofa no puede quedarse ahí contemplando y viendo cómo todo sucede, porque eso no sería correcto hacerlo. Entonces, por esa razón, cierto, el rol de la filosofía sigue siendo ese, ya hasta el día de hoy. Entonces, chicos, ya estamos en los tiempos. La próxima semana vamos a seguir hablando de este mito y otros aspectos más. Eh, no sé si alguien más quisiera preguntarme algo, algún comentario, chiquillos, dudas. No, profe, todo quedó bien. Ya, perfecto. Me alegro además, chiquillos, de que la gran mayoría parece que se acuerda de esto, así que eso de alguna forma va a facilitar esta parte y vamos a poder seguir avanzando más rapidito. Ahora sí quisiera saber la lista de hoy. Hola, Cristian, no te había visto.
Se te escucha súper despacio, estás como allá, como al final, ultratómbico, así, muy despacio. Oye, asistencia completa. Ah, perfecto, muy bien. Gracias, Cristian. Eh, Buenos días y buena semana a todos, chicos. Igual a ti, Maca. tengo el máximo Gracias, de audio. inspector. ¿Quién habló? Hablé yo. Ah, Que no, tengan buena semana. pensaba que había alguien que me había dicho otra cosa. Ya pues chicos, entonces, para sintetizar y cerrar la sesión de hoy día, les agradezco su asistencia de todos hoy, acá completa, así que súper contentas jóvenes. Les pido la paciencia de sus retroalimentaciones. Yo sé que varios me han solicitado la evaluación, me refiero al desglose de la nota, de los detallitos que probablemente a algunos les perjudiqué, o sea, les perjudicó el resultado final. En general los diálogos estaban bien, chiquillos, la nota del semestre pasado, pero claro, hubo detallitos. Fui bastante solidaria también, con mucha compasión y cariño los revisé, pero a la brevedad, jóvenes, les voy a hacer llegar, y si hay cualquier error, obviamente se los voy a también a señalar de modo interno para que estén tranquilos, porque todavía tengo que revisar bien ese tema de las notas de los diálogos, porque incluso hubo algunos que me confundí en colocar un caos. Me imagino que ustedes entienden eso, el fin de semestre siempre es caótico, pero les pido esa consideración y paciencia, chicos, y tanto la retroalimentación como la pauta se les va a hacer. La retroalimentación, recuerden que llega por Classroom a su parte privada, y la pauta, o sea, la nota como del promedio, eso les va a llegar al correo institucional, la nota como de dónde se sacó esa nota final que yo coloqué en sus School Track, ¿ya? Así que eso pues, chiquillos, que tengan una linda semana y nos estaremos viendo el próximo lunes, y algunos los veo un ratito. Besitos. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Chao, Chao, chao. profe. Se cuidan. Chau. Chao, chao. Chao.